tal? Bienvenidos a otra edición más del Machete, información para la descolonización. Comenzamos. ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! En esta ocasión compartimos con todos ustedes el siguiente material sobre el asesinato de Emiliano Zapata a manos del Estado mexicano. Creemos que es importante no dejar pasar esta fecha, ya que el Estado es el responsable y tiene que saldar esta deuda. Esperamos les sea grato. Si es así, denos like, compártanos y suscríbanse. Y al grito de Zapata vive, la lucha sigue, seguimos recordando los 103 años del asesinato de Emiliano Zapata, dado que su sombra sigue siendo el fantasma que le incomoda a la burguesía. Y es que Zapata significaba para la oligarquía mexicana el enemigo a vencer, dado el proyecto político de clase que representaba, proyecto diametralmente opuesto a ella, y como no solo no lograron vencerlo, más por el contrario, el descalabro que les asestó la Revolución Mexicana promovida por Zapata y Villa fue que decidieron asesinarlo. Dicho asesinato estuvo a manos de las fuerzas carrancistas y obregonistas, y desde ese tiempo el Estado mexicano se ha caracterizado por arrebatar nuestras banderas, símbolos e historias, con la finalidad de distorsionar la memoria de las naciones, los pueblos originarios y las clases populares. En la actualidad, hasta López Obrador ha tenido la desfachatez de autoproclamarse zapatista, aunque en realidad no comparte su proyecto social, porque Obrador sigue siendo fiel a la ideología liberal priista a la que se adhirió en su juventud. Por eso se asume como un leal seguidor de Francisco I. Madero, del personaje que en su momento fue el principal y más acérrimo enemigo de Emiliano Zapata. No podemos quedarnos callados frente al atropello de quienes pretenden usar el nombre de Emiliano Zapata para legitimar el asalto a lo que nos resta de comunidad, a nuestros territorios, al amparo del viejo discurso colonial y neocolonial que impulsó el conquistador español y sus descendientes criollos. Los liberales monárquicos y republicanos y continuadores priistas y panistas que se han incrustado en el nuevo gobierno, ahora como liberales progresistas. No debemos quedarnos callados frente al descaro de políticos y académicos, renegados o no, que son políticamente descendientes de quienes combatieron a Zapata y lo asesinaron, frente a los impulsores de un nuevo plan Puebla-Panamá que reedita los proyectos imperiales y oligárquicos contenidos en una ratificación de los tratados comerciales y políticos militares que profundizan la ocupación neocolonial de México por parte del imperialismo estadounidense y sus socios.
En un momento como el actual, en el marco de una crisis general similar a la que dieron paso a las revoluciones de independencia, reforma y revolución, la defensa de nuestro patrimonio simbólico y la recuperación de los principios revolucionarios, éticos y políticos de nuestras y nuestros próceres es fundamental para construir la unidad de todo el pueblo en pos del objetivo de hacer posible los ideales del comunitarismo indígena y popular, las propuestas refundacionales de las clases trabajadoras y el feminismo comunitario. México atraviesa una nueva etapa de revolución democrática. De ello dan prueba las insurgencias civiles y populares de 1988, 1994, 2006 y 2018, además de las resistencias de los pueblos, trabajadores de la educación y otros contingentes contra el capitalismo neoliberal. En un momento histórico como el actual, necesitamos recuperar el proyecto de Zapata como una de las bases fundamentales para la reagrupación y unidad del pueblo popular. La revolución de Emiliano Zapata es la de Canek, Hidalgo, Morelos, Guerrero, de Cecilio Chi, Jacinto Pat, Cajeme, Magón, Villa, Felipe Carrillo Puerto, Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, de Leona Vicario, de Gertrudis Bocanegra, Teresa Urrea, Carmen Cerdán, Dolores Jiménez Muro y Elvia Carrillo Puerto. Una revolución comunera y democrática que no puede semejarse a las tradiciones elitistas y neocoloniales del liberalismo. Vista en una retrospectiva, la revolución zapatista constituye el punto más alto de la formulación y puesta en práctica de un proyecto de país desde una fuerza indígena, una propuesta nacida de la comunidad que se ofrece a las poblaciones rurales y urbanas de todo el país, sobre la base de una coalición campesina, obrera y de clase media. A diferencia de las otras rebeliones, esta se identifica más nítidamente con la nación mexicana, con una identidad que nace del pasado indígena, pero que se proyecta como una propuesta que integra a las clases populares, incluidas las capas medias, y que además toma partido por la revolución de los pueblos a nivel internacional, que en aquel tiempo estuvo encabezada por la naciente Unión Soviética. El lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley recoge buena parte de las banderas sociales o programáticas del siglo XIX, aunque perfiladas desde una óptica comunitaria. Tierra y Libertad fue el complemento de una propuesta indígena que hace de la unidad naturaleza-sociedad, una dualidad no catastrófica, el punto de partida sobre el que debería erigirse el nuevo gobierno.
Tierra y libertad es la propuesta indígena para la reconstitución del mundo. No es la copia de la divisa de los anarquistas rusos y mucho menos la noción estrecha de los agraristas burgueses y pequeño burgueses que la interpretan como reparto de tierras en el marco de una sociedad liberal y no como la continuidad de la comunidad. El Plan de Ayala es la base de un proyecto de refundación nacional que le apuesta a la recuperación de las principales fuerzas productivas y de la vida, la memoria, la tierra, la industria y la agricultura. Una propuesta que define la centralidad del nuevo sujeto constituyente y por tanto gobernante. Desde sus propias historias, de ahí el uso antineoliberal de las propias leyes de reforma por parte del zapatismo. Los bienes en manos muertas eran ayer como hoy los que están en manos de la burguesía y los terratenientes y deben de ser devueltas a sus legítimos dueños. La revolución de Emiliano Zapata, del Ejército Libertador del Sur, de los pueblos, de los rancheros, de los y las trabajadoras y grupos de capas medias que le siguieron, fueron un componente activo de la revolución burguesa de 1917. Sin embargo, el zapatismo fue una revolución peculiar, expresión del largo proceso descolonizador desarrollado a lo largo de más de 400 años por las naciones y comunidades indígenas y por más segmentos populares durante la época colonial y las guerras del siglo XIX. Fue una revolución que no puede leerse solamente desde el cristal del evolucionismo político occidental. Tiene otros significados que le dan la vida propia y que sigue actuando hasta nuestros días. Nada más equivocado que lo afirmado por el genial José Revueltas, cuando equipara al zapatismo con los comuneros sans-culottes de la Revolución Francesa, a quienes no les concede ninguna posibilidad de ir más allá del liberalismo y del horizonte burgués, cuando en realidad encarnaban la otra revolución, la comunitaria, la no burguesa, que se abría paso a contracorriente del liberalismo burgués, tanto de Francia como de México. Tampoco fue una revolución para no cambiar. Fue una revolución para poner fin a las herencias coloniales y a la dominación capitalista dependiente, criolla y neocolonial. Y en ese sentido fue antiimperialista y antiyanqui. Fue una revolución para reconstruir las comunidades en un nuevo contexto histórico en el marco de un proyecto nacional de amplio espectro basado en el trabajo, la tierra, la comunidad y la libertad. Una revolución que puso en cuestión de múltiples maneras el lugar ocupado
por los dominadores a favor de los dominados y dominadas. A diferencia de lo sugerido por múltiples historiadores y políticos, las y los indígenas generaron procesos de poder de nuevas comunidades-estado, de nuevo país. Así lo patentizan las contribuciones de los zapatistas y los trabajos del gobierno de la Convención Revolucionaria. Miente quien supone que Zapata no asumió el poder y se regresó a su aldea, cuando en realidad todo el eje de su estrategia militar desde la firma del Plan de Ayala fue el de ocupar la capital, cuando durante 1915 todo su esfuerzo de guerra se orientó a mantener la capital en manos de la Convención. Zapata hizo una revolución sin los doctrinarismos de los anarquistas y socialistas, y por ello solía ser muy abierto, a pesar de sus justificados recelos. La revolución de Emiliano Zapata está presente y viva en todas y todos nosotros, comuneras y comuneros, que hoy respondemos el quién vive de nuestro general Emiliano Zapata, con la consigna de Morelos: América, hermanos, con el pueblo hasta la victoria siempre. Y desde aquí les decimos a aquellos que se han ensañado: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Bien, eso es todo. Esperamos haya sido de su agrado. Si es así, denos like, compártanos, suscríbanse. Nos vemos en la siguiente edición.